cosa seria, entretenida en su quehacer médico, preparó esta receta, que yo les dije el siglo pasado, estaba formada por solo 4 tejidos básicos. Porque dijimos, el ser humano solo tiene 4 ingredientes para ser un ser humano, ¿no? Y parece que fueran más ingredientes, son solo 4. ¿Qué son cuáles? El tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, evolucionamos a muscular y finalmente el tejido nervioso. O sea, todo lo que vamos a ver ahora es un ordenamiento especial de partes de cada uno de esos tejidos para constituir el siguiente nivel de organización histológico de la materia viva, que es el nivel sistémico, ¿no? Ordenemos. Ustedes saben que la materia viva se organiza en 2 grandes grupos cuando uno la estudia. Un nivel que se llama nivel, ¿cómo se llama? Inorgánico, ¿no? Y un nivel superior o biológico. Perdón, nivel químico y nivel biológico. El nivel químico tiene varios eslabones. Lo más básico de la materia viva, ¿cuál es? Los elementos. ¿Y qué son los elementos del nivel químico? Son todas aquellas sustancias que forman parte de la tabla periódica de los elementos, pero que además forman parte del ser humano. Por ejemplo, el nivel químico más bajo, ¿cuál sería? El ser humano. Lo que han estudiado el siglo pasado, seguramente. El sodio sería un elemento, otro, calcio, el yodo, el carbono, o sea, todo aquello que yo hago caso a ustedes y lo analizo químicamente y encuentro un elemento en la tabla periódica, eso es el nivel químico. Luego vienen los compuestos simples, que es cuando un elemento se junta con otro y forma algo muy básico. Por ejemplo, agua, el O2, molecular, ¿cierto? El CO, el CO2, el bicarbonato, todos esos son compuestos simples que forman parte de la materia viva. Estamos en el segundo escalón del nivel químico. Tercer escalón. Ahí nos complicamos un poquito. El tercer escalón es lo que han hecho en el curso de biología. Macromoléculas o biomoléculas, en realidad, biomoléculas. Por ejemplo, un glúcido, un carbohidrato, perdón, un glúcido, carbohidrato lo mismo, un glúcido, un lípido, una proteína, un ácido nucleico, quizás una vitamina, ¿no? Que son moléculas más grandes. Ya son, casi todas son moléculas de la química orgánica y que forman parte ya de una manera más sólida de los organismos vivos. Luego viene el último nivel químico, ¿cuál es? Estamos recordando eso que hemos visto en el colegio. Complejos supramoleculares o asociaciones macromoleculares complejas, ¿no? El ejemplo típico, ¿cuál es? Que no es vida, pero es nivel químico todavía, pero es el último. ¿Cuál? Membrana celular es el ejemplo típico. La membrana celular es una asociación macromolecular compleja. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos en la membrana? Lípidos, del tipo fosfolípido, y tenemos proteínas, ¿no? Periféricas o estructurales. También tenemos en algunos casos carbohidratos formando vocales. O sea, tenemos 3 biomoléculas formando membrana y la membrana no es vida todavía. Podemos hablar incluso de asociación macromolecular compleja cuando vemos el ADN núcleo, que está asociado a proteínas que son las histonas, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, un RNA que está leyéndose, también eso podría ser una asociación macromolecular compleja. Y ahí acaba el nivel químico, ¿no? Ahí acabó el nivel químico. Y aparece el nivel biológico, que es el segundo nivel de organización de la materia viva. El nivel biológico tiene su primer representante. ¿Cuál es? La célula. La célula es el primer eslabón del nivel biológico. ¿No? Lo han visto en citología o biología celular, ahí se estudian la célula. ¿Qué características tiene una célula? A ver, hablemos de sus propiedades generales. Describamos una célula con los principios que rigen la biología. Ya, unidad básica, pero ¿de qué tipo de unidad es? Es una unidad funcional, estructural y genética, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la célula? ¿Qué? Ya, perfecto, que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Qué más? Que todo lo que pasa en un organismo vivo pasa en sus células. Si un organismo come, es porque su célula come. Si un organismo consume energía, es porque su célula consume energía. Y así, ¿no? Y finalmente podemos decir que... ¿Qué más?
de la célula, que todos los organismos vivos o son célula o están formados por células. Son organismos unicelulares y los demás somos multi- o pluricelulares. Perfecto. Ese fue el primer eslabón del nivel biológico de organización de la materia viva. Y el segundo eslabón es nuestro curso. ¿Cuál es? El nivel tisular o de tejidos, ¿no? Es cuando la célula es un tejido. Definamos un tejido básico. ¿Qué es un tejido? Levante la mano. ¿Qué es un tejido? Lo hemos hecho el siglo pasado, primera clase. Señorita. Un conjunto de células que se unen para formar que tienen una función en común. Un conjunto de células que tienen una función en común, nos organizan para cumplirla. Pero podría ser una célula acá o 2 kilómetros. Y habría que usar esa definición. ¿Qué es un tejido? Vamos a poner de acuerdo. Si es un conjunto de células, ahí sí, apuntamos. ¿Qué más? Que están cerca, pues, ¿no? Son células que están, es un conjunto de células que están unidas, son cercanas. Y además, para que sea básico, cumple una función semejante y tiene un origen embrionario común. Recuerden que este tejido proviene del ectodermo, este del mesodermo, este del endodermo. ¿Cómo es lo pasado? Debí tomar el examen de entrada y 20% del curso lo voy a realizar. Lo voy a tomar a pasar. Ya, entonces el siguiente nivel de la organización de la materia viva, después del biológico, es el nivel adelante. Aunque bueno, son las 8:15. Es el nivel biológico, como fue la célula, hemos hablado del tejido. Ahora, en el tejido hay una cosa muy especial. Los tejidos son asociaciones celulares, ¿no es cierto? Pero también los tejidos, las células cuando se asocian forman órganos. Pero vamos a revisar desde el punto de vista tisular. Y los órganos se asocian y forman sistemas. Y vamos a revisar sistemas desde el punto de vista tisular. Pero el nivel órgano y el nivel sistema son supraniveles al nivel tisular. ¿Ya? Porque ahí tiene que ver la asociación de anatomía, de fisiología, de histología, de esa estructura mayor que es el órgano. Los sistemas se asocian, forman un individuo, los individuos se asocian y forman ¿qué cosa? Una población, las poblaciones se asocian y forman una comunidad. ¿Está perfecto una comunidad? Y las comunidades se asocian y forman. Muy bien, entonces, se dan cuenta, cada nivel tiene diferentes cursos que lo van a estudiar. Han visto biología, en química, en histología, luego viene fisio, fármaco, luego viene epidemiología, es para estudiar población. Entonces la cosa se pone más o menos compleja respecto a pasar pasos. El primer sistema que vamos a ver en histología especial es el sistema cardiovascular. Y la primera clase corresponde hablar del... Pasa. ¿Qué me queda ya? El sistema circulatorio va a ser hablar del corazón, que es el motivo de la clase de hoy. Cuando salgamos de esta clase, ustedes van a tener que ser capaces de entender histológicamente, histológicamente cómo está conformado el corazón. Arranquemos entonces. ¿Qué entendemos por circulación? ¿Qué es circulación? Un movimiento continuo alrededor de algo. ¿Ya? ¿Algo adicional que podemos poner en la circulación? Podemos decir también quizás que se da dentro de un circuito, nosotros circulamos dentro de una ruta establecida, como por ejemplo un planeta que está en su órbita. ¿Qué más podemos decir? Que es probable que pasemos varias veces por el mismo punto. Que partamos de acá y otra vez regresemos acá y volvamos a acá. Eso es más o menos lo que entendemos por circulación, ¿no? Es un movimiento continuo de algo, en este caso de algún cuerpo, donde sale por una vía y al volver por otra ruta regresa al punto de partida. Es una circulación. El típico ejemplo es la circulación de los planetas, la circulación vial, como el circuito de las calles y avenidas en una ciudad. Y para nosotros, los que pretendemos ser médicos, como ustedes que pretenden ser médicos, el sistema circulatorio es un ejemplo típico de lo que es circulación. ¿Quién descubrió la circulación de la sangre? De hecho fue este señor que se llama William Harvey. William Harvey fue un
fisiólogo de la época del Renacimiento, que rompió muchos mitos con respecto a la circulación. Él, hasta ese momento se creía que por las arterias circulaba ¿qué cosa? Aire, el neuma circulaba por las arterias. Y esa gente dijo, ¿cómo estás loco? ¿Sabes cómo que si acaso sale un gas por ahí? No, cuando uno corta una arteria lo que sale es sangre. Y él escribió de manera muy brillante la circulación menor, la circulación mayor y el corazón como centro impulsor. Eso le mereció a Harvey hasta ahora ser reconocido como el padre de la fisiología. Uno dice, ¿quién es el amo y señor de la fisiología? William Harvey. De hecho, Harvey tuvo unos errores en su definición de las circulaciones, pero hasta lo que se había pensado en esa época, esto era revolucionario, ¿no? Ese libro que está en el centro se llama Ejercicio de Anatomía, ¿no?, del Corazón. Ese es el libro que escribió Harvey, donde publicó sus descubrimientos. Este señor hizo disecciones que le permitieron entender, incluso vivisecciones, ¿no?, para poder entender lo que estaba planteando en este libro. Tiene una gráfica muy simpática este libro. Así está en internet si quieren revisar fotos, es interesante ver cómo nos veían hace 500 años. Bueno, para el caso nuestro, vamos a hablar del aparato circulatorio, que es una estructura más conocida desde el punto de vista anatómico, pero vamos a hablar del microscopio. Está constituido por el corazón, que funciona como una bomba, un sistema de tuberías cerradas, que son los vasos sanguíneos, que sacan cosas de la bomba, esas son las arterias, y que regresan cosas a la bomba, esas son las venas. Y en el cambio de una y otra hay una circulación muy pequeñita que se llama capilares sanguíneos. Esa es la circulación sanguínea, ¿no?, o el sistema cardiovascular, porque hay otro sistema circulatorio que es la circulación linfática, porque también circula agua en el cuerpo. Eso lo veremos en la próxima vez. Entonces, el sistema cardiovascular, corazón, arterias, capilares y venas. Y el otro sistema que revisaremos también después es el por el que circula la linfa. ¿Qué es la linfa? ¿El equilibrio? ¿Qué es la linfa? A ver, todos los espacios que no son intravascular y que no son intracelular, en donde hay líquido, ese líquido es linfa. O sea, uno entiende que el líquido del cuerpo está en dos sitios, ¿no es cierto?, por obvias razones. O está dentro de las células, ¿no?, o está dentro de los vasos sanguíneos. Ahí está el líquido. Pero también hay líquido entre célula y célula, entre tejido y tejido, que casi no se ve. Ese líquido que existe ahí, que casi no se ve, es linfa. Y esa linfa se renueva, cambia y circula. También no puede permanecer mucho tiempo y tampoco puede acumularse. ¿Qué pasa cuando la linfa se acumula en un lugar por mucho tiempo? Eso es un signo o síntoma de enfermedad. ¿Cómo se llama esa linfa acumulada? Se llama edema. Edema. ¿No les ha pasado un serio que están 2 días parados y luego se quitan el zapato y quedan las marcas en la media, las marcas del zapato, se tocan el dedo de un hueco y adentro? Ese líquido debe estar ahí, ponen las patas en alto y se reabsorbe, ¿no? Ese líquido que circuló por interestación permanente por largo tiempo se llama edema. Cuando tiran un puñete en el ojo y el ojo se hincha porque se escapa el agua de los vasos sanguíneos al intersticio, la inflamación, eso se llama edema. O cuando le pica un poquito, le aparece una inflamación, o cuando se intoxica por los adentros y se llenan de agua, esa agua que sale de los vasos hacia el intersticio y se llama edema. Ese líquido del intersticio lo moviliza el sistema vascular linfático a través de troncos linfáticos, vasos linfáticos y capilares linfáticos. Este no requiere una bomba, como veremos en la próxima clase. Funciona de una manera bien chévere, full biofísica, para el funcionamiento del sistema de circulación linfática. Así que los dos grupos espero que hayan hecho un trabajo, ¿no?, y puedan explicarlo ustedes a mí, porque yo soy muy malo realmente. Ahora, en
histología de los sistemas, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, uno estudia los órganos de dos formas, ¿no? Son órganos macizos o huecos o tubulares, ¿no? Dos tipos de órganos. Vamos a encontrar órganos macizos como ¿qué, por ejemplo? Cerebro. Yo cuestionaría eso, ¿no? Ustedes pueden hacer el hueco. El cerebro tiene ventrículos adentro, ¿no? Entonces yo podría discutir que sea un órgano macizo. Pero el hígado, por ejemplo, es un órgano macizo. Todos tenemos un churrasco de hígado, se han dado cuenta que no hay huecos ahí, ¿no? O, por ejemplo, un testículo. A ver, ¿acaso hay un huequito al centro? No hay. Un ovario. Son los que tienen los testículos huecos. No, son órganos macizos. Ah, bueno, está bien. Yo siempre pensando en lo útil. Las glándulas salivales, el vaso, ¿no? El páncreas, son órganos sólidos. Pero el corazón, a los que tienen corazón, es un órgano que tenemos hueco, pues. El estómago es un órgano hueco, el intestino delgado, el esófago, las arterias, los conductos deferentes, la uretra, la vejiga, el útero, son órganos que uno los parte por la mitad y encuentra una cavidad en el centro. Esa cavidad se llama luz, la luz del órgano. Son huecos. Y para este sistema que vamos a analizar ahora, todos sus órganos son huecos. Y los órganos huecos se organizan en capas, se estudian por capas. En este caso veremos la capa más interna hasta la más externa, y son tres capas que tienen los órganos tubulares o huecos del sistema cardiovascular. La capa interna, la capa media y la capa externa. Siempre la capa interna va a estar revestida por un tejido que se llama, por un epitelio que se llama endotelio, que es el nombre propio de un tejido simple, un tejido epitelial de tipo simple plano. El endotelio está formado por zonas simples planas. Y por debajo siempre hay un tejido epitelial, abajito siempre va a haber un poquito de tejido conjuntivo, ¿no? La capa media, en algunos casos va a ser ricamente formada por músculo, ya sea liso o cardíaco, según sea el caso, y tejido conjuntivo. Y una capa externa, donde otra vez encontramos a este famoso tejido conjuntivo, de una manera más laxa, ¿no? Para integrar al órgano dentro de las estructuras que lo circundan. Hablemos de este epitelio de revestimiento, el endotelio. Es importante porque, de hecho, el endotelio es motivo de muchos estudios recientes. Los cardiólogos son locos del endotelio. Los que trabajan con temas de hemodinamia son locos del endotelio. Hay una enfermedad crónica que aqueja a mucha gente, que es por culpa del endotelio, se llama hipertensión arterial esencial, ¿no? De hecho, yo tomo medicinas para esa vaina, soy hipertenso, como mi mamá, como mi hermano, como era mi papá, en fin. Y todos conocemos en nuestra vida a un hipertenso, seguramente. Esa es la culpa del endotelio. Ya dijimos, es un epitelio simple plano. Sus células se llaman artísticamente células endoteliales. Y van a revestir todas las cavidades vasculares, ya sea del corazón, de las arterias, de las venas, de los linfáticos, de los capilares, y de tejidos especiales como los tejidos cavernosos que encontramos en la mucosa nasal y en el pene, ¿no? Hay tejidos cavernosos. O a alguien le haya pasado que cuando huele aire helado se le tapa la nariz, se le tapa la nariz porque se detectaron los cornetes de la cavidad nasal, llenado de sangre, el tejido erecto. El mismo fenómeno que pasa en el pene cuando se pasa en la nariz. Dice, hoy se ha descubierto que el endotelio es el órgano más grande de la economía del mamífero. Claro, si yo le arranco a todos ustedes las células endoteliales y las meto en un balde y lo peso en una balanza, probablemente pese más que el hígado. Porque estamos hablando de que reviste todos los capilares, por ejemplo. Entonces es el órgano más grande. Y si trabajasen como órgano, estaríamos fritos, ¿no? Por suerte, trabajan por sectores, ¿no? Sin embargo, dice que el estudio de sus funciones y disfunciones es relativamente reciente, 20, 25 años. De hecho, en los 90 se empezó a hablar del endotelio, cuando se empezó a estudiar la hipertensión arterial, y por casualidad, alguien le tomó una pastilla y cuando la tomaba producía una erección peniana intensa. Entonces, lo que pasó acá, si esto era para la presión arterial, y dejaron de trabajar la presión y se dedicaron al pene, ¿no? Y salió el Viagra, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa molécula alteraba el endotelio y lo hacía funcionar de una manera especial.
porque su estudio era reciente, recién estaban descubriendo muchas cosas, ¿no? Se ha observado que ese órgano, siendo una estructura unicelular, cuando trabaja de manera coordinada con las otras células endoteliales, puede alterar todo el sistema cardiovascular, puede matarnos en el endotelio. Se ha concluido que el endotelio funciona de manera sincrónica con toda la pared vascular, o sea, con la parte del tejido conjuntivo y sobre todo la parte muscular de la pared del vaso sanguíneo. E incluso con la adventicia, permitiendo que se escapen cosas del vaso sanguíneo si se le ocurre al endotelio, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando leemos el endotelio hablamos del órgano endotelial. Le damos ese valor a un epitelio que aparentemente sería tan simple. ¿De qué funciones estamos hablando del endotelio? Por ejemplo, es culpable de que la sangre circule en los vasos sanguíneos. Pero, profe, no molestes, si eso lo hace el corazón. No. Para que la sangre circule, la sangre tiene que ser fluida, o sea, líquida. Si tenemos un menjunje ahí de células con proteínas, ¿por qué no se coagula esa sangre? Podría formarse coágulos y entorpecer la circulación, ¿no? Pero el endotelio se encarga de que la sangre no coagule. Envía factores químicos que hacen que la sangre se mantenga fluida, ¿no? Además, el endotelio tiene que ver con el tono vascular. El tono vascular no es una fiesta, no es un tono del vaso sanguíneo. El tono vascular es ese fenómeno que mantiene un vaso sanguíneo semicontraído de manera permanente. No está dilatado y está cerrado, apretado. Está semicontraído. Uno lo toca y tiene un tono, esa pared del vaso sanguíneo. Ese tono puede ser más intenso, si lo cierro, o más relajado, si lo dilato. Y ese tono lo maneja el endotelio. Pónganse a pensar ustedes, una alucinada rápida. ¿Cuánta sangre circula en su cuerpo? Para unos 70 kilos. Ya, más o menos 5 litros, ¿no es cierto? ¿Dónde debe estar esa sangre siempre? En el intravascular, ¿no? El vaso sanguíneo. Siempre dentro del intravascular. La sangre que está fuera del vaso sanguíneo son hematomas o hemorragias. Eso no debe ser. Ya, estamos dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿cuánto de capacidad tienen los vasos sanguíneos de sangre? 5 litros. Los vasos sanguíneos están diseñados para que entren 5 litros de sangre y yo tengo 5 litros de sangre. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo al mismo tiempo contraigo todos los vasos sanguíneos? Aumento el tono vascular. ¿Ah? Voy a tener un continente, el continente es el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y un contenido. El continente se reduce, por lo tanto el contenido no va a querer entrar dentro del continente, va a querer salirse. ¿Y qué hace para salirse? Empuja la pared, ¿no?, de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la fuerza que emite el líquido dentro del vaso sanguíneo? Es presión. ¿Y esa presión dentro de las arterias cómo se llama? Presión arterial. Entonces, si yo reduzco la luz y la sangre sigue siendo la misma, ¿cómo va a estar la presión arterial? Alucinen que el endotelio se ponga rebelde y diga, contráiganse. Y no se relaje nunca. Paciente hipertenso. Hay que darle drogas para que se relajen, se recuperen el tono regular. Pero eso no es lo peor. ¿Qué sería lo peor? Miren, están los vasos sanguíneos todos contentos, 5 litros de contenido de continente para 5 litros de contenido. Y en algún momento los vasos dicen, el endotelio dice, ¿sabes qué? Me cansé de escribir. Relájense. Se relajan todos los vasos sanguíneos. Tengo un contenido de 5 litros y mi continente, que era de 5 litros, se convierte en 8 litros. ¿Qué pasa con la presión arterial ahí? Baja. Cuando baja así, eso se llama shock, una bajada importante de presión arterial. ¿La sangre va a poder tener presión para golpear las paredes de los vasos? No. Y si no tiene presión para golpear las paredes de los vasos, ¿ustedes creen que se van a poder irrigar bien los órganos? No. ¿Quién va a sufrir primero? Cerebro. Segundo, riñón. Porque no hay perfusión para que la sangre se filtre, para que la sangre irrigue el cerebro. ¿Qué pasa con el paciente? Si yo no resuelvo eso en menos de un minuto, ese paciente se muere. Entonces, quien maneja ese tono, eso pasa, por ejemplo, cuando uno es alérgico y le pica una abeja. O cuando uno es alérgico y le mete una alérgico a la penicilina y le ponen una inyección de penicilina. El endotelio le dice, muérete, y ¡fum!, se dilatan todos los vasos y el paciente está en shock por alergia y se muere.
Porque la sangre se dice que la sangre se encharca. Es un charco, ¿no? El corazón quiere bombear, pero bombea nada, aire, porque todo está lleno de aire, porque se ha dilatado el continente y el contenido quedó chiquito. Entonces, de ese tono vascular que estamos hablando es culpable el endotelio. O sea, hay cardiólogos especialistas solo en endotelio y en dinámica vascular, ¿no? Me queda lo importante del asunto. Pero además el endotelio tiene que ver con la defensa, porque participa en la inflamación, en la respuesta inmune, en los procesos de embriogénesis, en la formación de nuevos tejidos, en la histiogénesis, cuando se forman los órganos, participa cuando se genera una cicatriz, me corté un pedazo de brazo, esa cicatriz, endotelio, en la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis, y cuando se disipan los tumores de un tumor original se llama metástasis. O sea, estamos fritos, pues. El endotelio es demasiado complejo. Hay libros solo de endotelio. De hecho, en la universidad un docente de hace unos años escribió un libro sobre endotelio. Es un chévere ese libro. El doctor Diez Flores, trabajando en ese época acá, fue financiado por la universidad. Luego ese libro lo presentó en Colombia incluso. El libro está en la biblioteca sobre endotelio. Y está chévere porque es un libro de muchos gráficos que hablan de cada uno de los circuitos estos. Cómo se da el fenómeno inflamatorio, cómo se da el fenómeno de anticoagulación o trombolización, la fluidez, etc. Sería bueno que le den una revisada. Si es que tienen tiempo, y si no tienen tiempo también sería bueno que le den una revisada. Y ahí está pues un vaso sanguíneo. Ahí está el endotelio resistiendo la cara interna del vaso sanguíneo y están las funciones que tiene el endotelio. Producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de la agregación de plaquetas, el efecto anticoagulante, transducción de fuerzas mecánicas para ver lo que es cuando me relajo, cuando me contraigo, adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares, superficie antitrombótica que es profibrinolítica, o sea, evita que se formen coágulos y disuelve los coágulos que ya se van formando. Migración celular, mononuclear y polimorfonuclear favorece la salida de células cuando hay fenómenos inflamatorios, por ejemplo, para que vayan a atacar la inflamación. Control de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y control del crecimiento y migración de células cuando hay células que no son las adecuadas, ¿no? Habíamos hablado de cáncer, metástasis. Entonces, el endotelio tiene una función muy importante en todo eso. Era la clase del corazón, nos hemos demorado media hora hablando solamente de su epitelio. Y que es el epitelio de todo el sistema vascular. Aquí hay una imagen que muestra un vaso sanguíneo, cualquiera que fuese este, y acá adentro se ve el taponador, el tapizado que tiene de células endoteliales. Son células planas, son simples, una sola capa, tienen uniones importantes entre ellas, hay todas las células uniones que conocen, ¿cuáles son? Superficie lateral de la célula endotelial, de la célula epitelial. ¿Cómo se llama la unión más alta? Es completa. Eso. Sódula occludens. Por debajo de ella, sódula adherens. Este tiene muchos desmosomas. Y también hay uniones comunicantes, ¿no? Chicos, si no tiene la histología acá, la básica, yo voy a perder tiempo. Lo voy a hacer siempre con la cara pintosa de que están entendiendo y los demás están entendiendo mucho. Tienen que mantener una revisión de lo que han visto, porque en el examen pueden pedir esa pregunta. ¿Cuál se llama la unión más alta de las zonas endoteliales del epitelio vascular? Y yo les voy a poner que la respuesta sea sódula occludens y se van a decir, no, pero eso era el ciclo pasado, ya lo volvió de mi memoria. No pueden hacer eso. Y aquí se ve una célula endotelial como está ubicada tridimensionalmente dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y qué es esto? A ver, describan la imagen. ¿Qué es? ¿Un cuchillo acá? Es una microfotografía de microscopía de fluorescencia. Puede salir fluorescente, fue amarillo y rojo. Es un esqueleto de células endoteliales. Bueno, ahora sí entramos a hablar del primer órgano del sistema circulatorio. Esta es una imagen del libro de nuestro amigo William Harvey, ¿no? Que estaba poniendo la receta del anticucho.
Y este es el órgano, ¿no? Es el corazón. Es un órgano hueco que tiene 4 cavidades, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son también llamadas atrios, aurícula o atrio, son sinónimos. Son pequeñas, de manera delgada. Y por debajo de ellas están los 2 ventrículos, que son un poco más grandes, y sobre todo el lado izquierdo de manera muy gruesa. De hecho, si tienen ventrículos, piden el ventrículo izquierdo. Si el tono era hipertenso, mejor, más gordo. ¿Ustedes se imaginan cómo es el corazón de un hipertenso? Claro, pues, ¿no? Es como que ese corazón que tiene que bombear para poder perfundir, ¿cierto? Porque la musculatura está cerrada, ese corazón está haciendo permanentemente, ¿no?, una serie que no termina de contracciones. Cuando uno le hace una ecocardiografía o un electrocardiograma que también permite ver los ojos de pared de un paciente con hipertensión, un síntoma para poder entender cuántos años tiene hipertensión antes del diagnóstico, de qué tan grueso es su ventrículo izquierdo. Y de verdad, a veces son ventriculazos, ¿no?, enormes, porque pasan 2 años y el paciente no se da cuenta porque la hipertensión no da síntomas. Así que acá se ve en esta imagen, ¿no? El lado derecho, arriba, la pared del ventrículo derecho no está gruesa, pero la del septo y del lado izquierdo está gordazo. Acá está la aurícula izquierda y arriba la aurícula derecha. Pero eso es anatomía, no me interesa. El corazón, desde el punto de vista histológico, tiene 3 paredes o 3 partes, con su terminación en cardio: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Endo es adentro, mio es músculo y epi es sobre, ¿no? Epigastrio, sobre la parte gástrica, epicardio, sobre el corazón, cardio. En el endocardio, que es la parte más interna, yo voy a encontrar, de hecho, mi endotelio, ¿no? Por debajo del endotelio siempre hay un poquito de tejido conjuntivo, que se llama subendotelio. Y luego encuentro un grupo especial de células que las veremos en un ratito, que se llaman células de Purkinje, en una zona del endocardio que se llama subendocardio. Entonces, endotelio, subendotelio y subendocardio, donde están las células de Purkinje, la parte interna. La parte media es básicamente músculo. Y es un músculo exclusivo. ¿Se acuerdan cuando digo músculo? Había 3 tipos de músculo. ¿Cuál es? Había el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso, ¿no? Este es músculo estriado cardíaco. Casi todo es músculo cardíaco. Pero ese músculo cardíaco tiene que insertarse, ¿no?, en algunos sitios. Estos sitios son tejido conjuntivo formando un esqueleto cardíaco. Y también el músculo cardíaco, el corazón, tiene su propio sistema circulatorio para irrigar la pared del corazón. Es el sistema coronario, se llama. Los vasos coronarios, arterias y venas coronarias. Entonces, dentro del miocardio yo voy a encontrar los vasos sanguíneos coronarios. Deben haber escuchado, le han hecho un bypass en el corazón. ¿Lo han escuchado? O le han puesto un stem. Sobrino, ¿qué es un stem? ¿Qué es médico? Y tú, los vasos sanguíneos del corazón, ¿no?, que son los vasos coronarios. Cuando uno pasa los años y come mucho pachipapas, mucho KFC, mayonesa, papas fritas, pollo bricoteco, ese vaso sanguíneo se llena de grasa, se cierra y se pone tan chiquito que ya la sangre no pasa. Y si la sangre no pasa, el corazón sufre, duele. Mami, cuando te duele, ¿no?, duele. Entonces, entonces, yo tengo que agrandar ese vaso sanguíneo. Entonces, yo tengo un catéter, una especie de sombrilla, una sombrilla pero sin tela. Entro y ¡pum!, ¿no? Eso es el. Es como un tubito que entra cerrado así, chiquito, entra dentro del vaso sanguíneo, lo suelto y el tubito se dilata el vaso sanguíneo. Es un stem. Y un bypass, eso es un bypass. Saco un pedazo de una vena de acá, la llevo y hago un pase. Tiene esa cirugía chiquísima, ¿no? Es cirugía cardiovascular. Y hago un bypass para que no pasen por las zonas cerradas, sino pasen por un costado. Como que genere una pista nueva, una ruta nueva, ¿no? Hay gente que tiene cirugía cardiovascular y hace 3 bypasses, o le ponen 4 stents. ¿Dónde
trabaja? El miocardio, porque ahí es donde están los vasos sanguíneos del corazón. Y finalmente el epicardio, yo voy a encontrar un subepicardio, que básicamente es tejido conjuntivo. Voy a encontrar también una bolsa de serosa que se llama pericardio, que la veremos en un rato. Acá hay una imagen que muestra un corazón, que yo tengo por el endotelio, que es la cara interna, el endotelio, por debajo del endotelio, el subendotelio, y el tejido conjuntivo. Estas cosas amarillas que se ven acá son las células de Purkinje, pero entenderemos qué son las células de Purkinje. Todo esto gordo de acá, miocardio, músculo estriado cardíaco, y esto de acá es el epicardio, y acá se ve el pericardio. Eso es interesante. El corazón es como que un órgano que se contrae de manera automática. Es decir, nadie te dice que el corazón contrae el pecho. O no te contrae, nadie le puede decir eso, el corazón no tiene que contraer. ¿Cuántas veces se contrae el corazón? No lo sé, pero por lo menos en el Perú, 80 años, como promedio de vida. Es más, un signo de muerte es cuando el corazón ya no late. Fácil, ¿no? El diagnóstico de muerte incluye ausencia de latido cardíaco. Pero ¿quién le dice al corazón que lata? Nadie. Yo le puedo decir al corazón que lata más rápido. Yo no, sino la circunstancia. Por ejemplo, esta chica me gusta mucho. Voy a aclarar esto. O voy a ir a correr. O voy a hacer el amor. Hay momentos en que el corazón late más rápido, por circunstancias. Y hay momentos donde late más lento. Sí, duerman. Cuando están durmiendo, su corazón late. Es más, los deportistas cuando duermen laten a 40 por minuto. Un deportista cuando corre, la reacción es 40. Uno de nosotros cuando corre, la casi 90. Pero ese latido nace en el corazón porque el corazón tiene un propio sistema de impulso, de generación, de contracción. Y tiene una ruta. Todo comienza en la aurícula derecha. Ahí está el foco derecho, el chispazo de inicio, en un lugar que se llama nodo sinoauricular, o seno auricular, también conocido como nodo sinusal. El nodo sinusal comienza el latido, el impulso es seguido de manera ordenada por el siguiente nodo, que es el atrio ventricular, que está en el lado derecho entre la aurícula y el ventrículo. Ahí está. Primero dices, ya, te sigo, y siguen los demás, ¿no? Luego viene un haz, que se llama haz atrioventricular o haz de His, que viene por el centro, o sea, aurícula derecha, base, aurícula derecha, al centro. Y de ahí se distribuye por todas las células del Purkinje. ¿Dónde estaban estas células? En el subendocardio. Entonces, toda la pared del corazón finalmente recibe el impulso y se contrae. Y hay fibras de transición entre el sistema de conducción y las fibras musculares. Eso significa que el corazón siempre va a latir así, de arriba para abajo, y va a hacer tunda. Y con un ritmo, ¿qué es ritmo? Ahí se explica el ritmo, ¿no? Pero ahora también. Ahora es que hasta el rítmica, ¿no? Pero traigan de los chicos. El ritmo es esa carencia que hay de tiempo semejante entre latido y latido. Siempre al mismo tiempo entre latido y latido. Puede ser más rápido, pero hay ritmo, ¿no? Hasta el reggaetón hay ritmo, la salsa hay ritmo, la balada hay ritmo, los tiempos son constantes, los tiempos de la música, tempo, se llama esa música. Entonces hay ese ritmo. ¿Quién marca el ritmo siempre? ¿Quién? El sinusal, que comienza. Dicen, chicos, comencemos. ¿No? Sinusal. Entonces dice que el ritmo cardíaco siempre debe ser un ritmo sinusal. Ese ritmo es entre 60 y 100 latidos por minuto, es normal. Por debajo de 60 se dice que el latido es lento, es bradicardia. Pero si es hay ritmo, ¿no es cierto? Bradicardia es sinusal. Por encima de 100 se dice que es taquicardia. Pero si hay ritmo, es taquicardia sinusal. ¿Qué pasa? Acá está la imagen, miren. Acá está el sinusal, el atrio ventricular, el haz de His y la de Purkinje. Claro, esa imagen es. ¿Qué pasa si yo le mando un infarto acá? Mato esta pared.
¿Cómo? El que toma el mando. Claro, lo que pasa es que si yo mato este tejido de acá y mueren las sinusales, algunas, entonces su fuerza va a caer y va a ser. Entonces la de acá va a decir, oye, ¿qué pasa? Grítame más fuerte, yo te escucho. Y el otro va a decir, pues estás muerto. Yo tomo el mando. Comienza el atrio ventricular. Pero el otro no muere. El otro sigue, ¿qué es eso? Arritmia. Es una arritmia cardíaca. ¿Y un paciente crónico con arritmia? Bueno, hay arritmias suaves donde pasan 80 latidos al ventrículo y pueden ir arriba. Pero hay arritmias donde son no pasa ni un latido al ventrículo, es el que se muere. Entonces yo tengo que poner ahí un marcapaso, un externo, que cae a los dos, ¿no? A su usar, cae el atrio ventricular y mano. El latido del ventrículo. ¿Qué pasa si yo mando un infarto acá? Acá. O acá. Todo comienza bien, pero las señales que deben pasar acá no pasan. Y esta zona va a latir mal. ¿Cómo se llama eso? Se llama bloqueo. Hay un bloqueo de la conducción en un pedazo del terreno, del músculo, y el impulso no llega bien hasta el final. Los bloqueos también pueden generar arritmias y también pueden generar insuficiencia cardíaca y pueden matarnos, ¿no? Dependiendo de qué tanto se bloquee. O sea, esto de acá de la clase media es 3 años de residencia para llamarse cardiólogo, ¿no? Y diagnosticar, pues, el cardiólogo en cuanto bloqueos, se murió la coronaria anterior izquierda, ramada superior. Ah, no, se murió la infracoronaria lateral derecha, rama inferior, doblado izquierda. ¿No? Son así de tigres. Y se han puesto ustedes a revisar cuando quieren ser especialistas, ¿qué tan fácil es el cardiólogo? De hecho, es la tercera especialidad más complicada para entrar, ¿no? Solo entran los primeros puestos de cada promoción, que saquen más de 80 en el examen, 84, 85, 100, y tengan 10 puntos en el estudio. O sea, el cardiólogo, pues es tan difícil como el cirujano plástico, solo que el cirujano plástico va a buscar, ¿no? Pero no es tan relajado e igual de millonario que el dermatólogo. Bueno, en fin. Acá hay una imagen linda en la que se ve arriba el endotelio, por debajo es un endotelio, y estas células de acá, ¿qué son? Son el subendocardio, las células de Purkinje. ¿Qué es una célula de Purkinje, histológicamente hablando? Es una célula muscular modificada. O sea, una muscula del miocardio, pero modificada. De tal forma que mantiene un núcleo central y en la zona del pericardio, o sea, alrededor del núcleo, aparece un halo de sustracción en la imagen. Miren. Núcleo y alrededor del halo. Y la parte del citoesqueleto se fue para afuera, ¿no? Y que tiene como función transmitir el impulso cardíaco, ¿no? En todo el subendocardio. Esa es una fibra de Purkinje. Por debajo, ¿qué es esto? Miocardio. Acá se ve otra vez precioso endotelio, subendotelio y estas, las Purkinje, ¿no? Miren, qué bonitas. Y esto de acá abajo, miocardio. Ya, esta es una imagen que jamás se la pondría en un examen porque ni yo la podía diagnosticar. Este es un pedazo de músculo en el que se encuentra el nodo sinusal. Esto es un nodo sinusal. ¿Qué es el nodo sinusal? Ya dijimos a donde nace el impulso cardíaco. Bueno, las células del nodo sinusal, o el marcapaso natural, como quieran llamarlo. Lo que pasa aquí es que es un tejido muscular cardíaco modificado, así como la de Purkinje, modificado para generar impulsos de contracción. Por eso se parece al tejido muscular. Y miren, cerca del nodo aparecen esas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? ¿Qué? Claro, eso deberían diagnosticar igual. Ya ven, no se ve nada. Ahí se ve el puntero. ¿Esto qué es? ¿Y qué es lo que está alrededor? ¿Esto qué es? ¿Y qué es lo que está alrededor? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Vasos? ¿Pero los vasos tienen cuerpos? Ajá. Son ganglios nerviosos. Ahí se ven los anficitos o pedicitos y las neuronas al centro, o la neurona al centro. ¿Y por qué encuentro ganglios nerviosos dentro del corazón?
Y son ganglios simpáticos. ¿Ah? ¿Qué hace el simpático? Secreta catecolaminas. El simpático enamora a las simpáticas. El simpático es el que genera adrenalina y noradrenalina, o sea, hormonas, estrés agudo. ¿Para qué? Claro. Sale a correr, adrenalina. Para oxigenar bien los músculos. Viene el perro a atacarlos, para que puedan huir, ¿no es cierto? Ahí funciona. Los ganglios autónomos están en el miocardio para generar adrenalina y esa adrenalina genera que el nodo sinusal pueda acelerarse, ¿no? Cuando se requiere. ¿Y qué es esto? Simpático de la cancheta. Esto es miocardio. ¿Eso qué es? Le voy a poner un estéreo acá. Es un vaso aquí, un vaso coronario en este caso, ¿no? El corazón está lleno de vasos coronarios. ¿Dónde se anclan las fibras musculares cardíacas? ¿O dónde se insertan? Acá no hay hueso para que se inserten. Se insertan en un esqueleto de tejido conjuntivo. ¿Formado por qué? Por anillos fibrosos. En las puertas entre aurículas y ventrículas y en la salida de los vasos grandes hay anillos fibrosos. Ahí se insertan los músculos. También hay trígonos fibrosos y también hay un tabique que separa las dos aurículas que se llama tabique intermembranoso o tabique membranoso. Todas esas estructuras son de tejido conjuntivo denso, ¿no? Y ahí se insertan las fibras musculares. Acá hay una imagen, por ejemplo. Ese es el esqueleto cardíaco. Este es el anillo que separa el lado izquierdo. Acá está la aurícula izquierda y abajo el ventrículo izquierdo. Este es el anillo que separa el lado derecho, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y estos son los anillos de la aorta, de la pulmonar, ¿no? Donde comienzan los vasos sanguíneos. Aquí está el tabique. Acá. Y esto que es los trígonos que tapan los huecos entre espacios que existen entre la salida de las válvulas. Eso es anatomía, pero tienen que saber que es tejido conjuntivo. Las estructuras donde se anclan las fibras musculares y que permiten esa anatomía del corazón. De hecho, hay enfermedades importantísimas vinculadas a la alteración de estos anillos. Acá ustedes saben que hay válvulas, ¿no? ¿Qué hacen? Esto. ¿Qué pasa si el anillo se debilita y se dilata? ¿Qué pasa con la válvula? ¿No? La válvula no puede cerrar completamente la división entre los dos lados. La válvula se hace insuficiente para tapar, ¿no? Se llama insuficiencia valvular. ¿Y qué pasa si se fibrosa esto de acá y se cierra? El chorro de sangre no puede pasar con la tranquilidad que necesita porque la válvula está estenosada, estenosis valvular, ¿no? Son enfermedades del corazón, insuficiencias valvulares. De hecho, en esos casos hay que hacer cirugía y sacar la válvula y poner otra, mecánica a veces, de metálico, ¿no? Reemplazo valvular o trasplante de válvula de cadáver. Ya porque cirujano cardiovascular. Acá hay dos cirujanos, dos médicos que trabajan, ¿no? El cardiólogo, que ve todo con medicinas, y el cirujano cardiovascular, que es el que entra a cortar y preparar los antibióticos. Finalmente, el corazón está envuelto con una telita de tejido conjuntivo revestida de mesotelio. Esa telita está pegada al corazón, luego hay un espacio libre y otra capita más. Tiene dos capas, una visceral y una parietal. Y se llama pericardio. Si yo saco un pedazo de la pared, tengo miocardio, todo eso es el pericardio. Este es el pericardio visceral, el espacio pericárdico y el pericardio parietal. Este espacio está lleno de un líquido seroso que hace que el corazón acaricie con cada latido del pericardio. Pero si yo lesiono el músculo, sale sangre, se llena de sangre el pericardio. O si el pericardio se inflama por una bacteria, por ejemplo tuberculosis, se llena de líquido el pericardio. O si hay una bacteria estafilocócica de una sepsis, se llena de pus el pericardio. Y si el pericardio se llena de pus, el corazón no puede expandirse y también hay algo que se llama taponamiento cardíaco. Y que también suele ser mortal si uno le mete una aguja y saca lo que está prohibiendo y impidiendo ahí el latido. Es el pericardio, la hoja visceral. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, del pulmón derecho, pulmón izquierdo y corazón. Más o menos el corazón ocupa un tercio de la base del diafragma.
Y así se debe ver la radiografía de un pulmón normal. Un radiólogo te podrá decir cada pedacito. Y si ves una alteración, te va a decir, no, hay una hiperplasia, una hipertrofia, una deformidad, una desviación, en fin. Esa es una radiografía normal. Pero miren esa de acá abajo. Acá tenemos un corazón taponado. El pericardio tiene líquido. El corazón se ha deformado. No puede expandirse, ¿no? Cuando yo tomo una radiografía de esto, se ve así. El corazón está lleno de líquido. Yo agarro una aguja y saco el líquido sobre el corazón. Claro, se puede morir con la aguja del paciente, ¿no? Pero también se puede morir con el taponamiento. Con la aguja tiene probabilidad de vivir. A lo que les interesa, cardiovascular es una especialidad muy chévere. Rompan el mito de que solo los primeros de la promoción pueden ser cardiólogos. O por lo menos intenten, si les gusta. Hay alto cliente de cardiología. Profe, pero ¿cómo hay tanto cliente en cardiología? Porque todos conocen hipertenso, ¿no? Para que un paciente se opere, tiene que ir primero al cardiólogo. Que es un riesgo cardiovascular. O sea, para todos hay cardiólogo. Los deportistas son cardiólogos. Los medicamentos de la hipertensión son tantos que los cardiólogos prueban sus consultas y los laboratorios envían a congresos, aquí, a la secretaria, y quieren llevar al congreso de cardiología. Entonces, es interesante, me parece. Bueno, y a los que les gusta el corazón de otra forma, tienen el corazón cerrado. Hoy hemos hecho nuestra clase de corazón. ¿Alguna pregunta con respecto a histología del corazón? A ver, dejemos que nos diga algo interesante el compañero. Del subendocardio, es una zona alargada, que es una zona muscular cardíaca modificada, que tiene un núcleo central y en la observación se aprecia un halo blanquecino o de sustracción alrededor del núcleo, ¿no? De hecho, la forma fácil de reconocer una Purkinje, que hay blanco alrededor del núcleo. Esa es la descripción estructural morfológica de esa célula. Pero en esencia es una zona muscular modificada.